Saludos, buenas. Nosotros somos el grupo 3 y está formado por Onilda Mariel Céspedes, Elio Montero, Diego Pimentel, Joan Crispín, Eduardo Altagracia y su servidora Alexa Castro. Y el día de hoy le estaremos hablando algunos temas relacionados con los indicadores financieros. En esto tenemos también lo que es la liquidez corriente, la antigüedad de inventario, la liquidez seca y la antigüedad de créditos por venta. También tendremos plazos de cobranzas de las ventas, plazos de pagos de las compras y antigüedad de los proveedores. Ok, hablamos entonces sobre los indicadores financieros. Se trata de herramientas útiles para el director empresarial, ya que le permiten evaluar la salud de su negocio, determinar sus costos y márgenes e identificar dificultades antes de que sea demasiado tarde y reducir el riesgo de insolvencia. Resulta que los indicadores financieros basan en la comparación de los valores esenciales dentro de documentos internos de una empresa. Y estos documentos normalmente son balance general y presupuesto de la empresa. Gracias a los indicadores financieros y su interpretación, un negocio puede saber qué rumbo necesita tomar con base a datos históricos analizados. Los indicadores financieros poseen una función que es realizar un diagnóstico de las finanzas de la empresa para entonces evaluar el equilibrio financiero, el índice de la rentabilidad y la independencia financiera con las cuentas de la empresa. Pero exactamente, ¿cuál sería la importancia de los indicadores financieros? Pues saber qué sucede financieramente con el negocio. Es decir, cuando se tiene en cuenta el panorama completo, ¿cuál es el rumbo de la empresa según estos indicadores? Se puede estar seguro de que puedes ir por un buen camino o es necesario hacer algunos ajustes. Esto es lo que nos ayuda a recopilar los indicadores financieros. Entonces, hay un grupo clasificado de indicadores financieros de una empresa y se agrupa en 4, que son indicadores financieros de liquidez, indicadores financieros de rentabilidad, indicadores financieros de endeudamiento e indicadores financieros de gestión. En los indicadores financieros de liquidez, los indicadores miden el capital circundante y el efectivo de una empresa. Por lo tanto, estos son indicadores financieros a corto plazo que te ayudan a medir qué tanta liquidez puede tener el negocio. Dentro de cada grupo que se conforma por los indicadores financieros ya mencionados, está las fórmulas de los indicadores financieros y cómo se pueden interpretar los indicadores financieros. Normalmente las fórmulas para calcular los indicadores financieros son francas, pero si no se sabe utilizar los indicadores financieros en la empresa, la información que le voy a dar a continuación será muy clave para esto, para aprender. Dentro de los indicadores financieros de liquidez se encuentra lo que es el fondo de maniobra. El fondo de maniobra es uno de los indicadores financieros de liquidez que también es conocido como, como el fondo de rotación o de capital circulante, que este nos ayuda a conocer el equilibrio o desequilibrio financiero de la empresa. La fórmula para calcular esto es activo corriente menos pasivo corriente
y es igual a fondo de maniobra. Pásalo, por favor. Ok. Continuamos con los indicadores financieros de rentabilidad. Estos son indicadores financieros para evaluar un proyecto de inversión y también determinan la capacidad de tu empresa para ser sostenible con el tiempo. Aquí al lado coloqué una pequeña imagen sobre los indicadores de rentabilidad. Dentro de los indicadores de rentabilidad está el margen bruto, el margen operacional y el margen neto. En el margen bruto tenemos utilidad bruta dividido ingresos operacionales por 100. En margen operacional, utilidad operacional dividido ingresos operacionales por 100. Y en el margen neto, ganancias y pérdidas dividido los ingresos operacionales por 100. En este caso, se podría tomar cualquier cifra para hacer una operación como esta, pero simplemente se toma en cuenta las diferentes cifras que se encuentran en el balance general. Y pásala, por favor, Ronnie. Seguimos aquí en indicadores financieros de endeudamiento. Un dato importante que no había comentado es que los indicadores también se les llama ratios de endeudamiento, que se puede hacer pasivo dividido patrimonio neto. Entre los tipos de indicadores financieros que existen, los siguientes son muy útiles para medir el nivel de endeudamiento que una empresa puede asumir con base en su patrimonio. Es decir, estos indicadores simplemente se encargan de expresar mediante la fórmula que ya está aquí a la izquierda, qué tanta probabilidad tiene una cuenta de un negocio de endeudarse en base a su patrimonio. Siguiente. Ok. Y por último, pero no menos importante, están los indicadores financieros de actividad. Son las razones financieras que permiten medir la eficiencia de una empresa en la utilización de sus activos, mediante el tiempo que tarda en recuperar la inversión realizada en ellos. Entonces, los ratios de actividad son de uso común en el análisis fundamental y son muy útiles para comparar empresas pertenecientes a un mismo sector. Para calcular esto, se utilizan las magnitudes del balance de situación y de la cuenta de los resultados, es decir, balance general y estado de resultado. Al establecer estas relaciones, los ratios de actividad nos permiten saber lo eficiente que es una empresa en la gestión de sus activos a lo largo de su ciclo de explotación. Sucede que con los indicadores financieros de actividad, aquí lo que se quiere expresar es los inventarios mediante una pequeña rotación y con una fórmula especial que son inventario promedio por 365, que dividido entre costo de ventas nos dará el inventario de las existencias. Y el inventario de existencia indica el número de días del inventario disponible en la empresa. En este caso, se estaría ejecutando lo que es un indicador de actividad. El resultado será determinado de la manera conforme con el valor que disminuye y aumentan las ventas. Bien, saludos. Mi nombre es Onilda Mariel Céspedes. Yo estaré abundando un poco más sobre lo que es la liquidez corriente y la liquidez seca. Iniciaremos con lo que es la liquidez corriente.
Cuando hablamos de indicadores financieros, ya sabemos que estos miden el capital circulante y el efectivo de una empresa. Por lo tanto, estos son indicadores financieros a corto plazo que ayudan a medir qué tanta liquidez tiene determinado negocio. Cuando nos referimos a la liquidez financiera, nos referimos a la capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas en un tiempo relativamente corto. En otras palabras, estamos hablando de la capacidad que tiene una empresa de convertir los activos corrientes en efectivo. Para esto, los indicadores financieros de liquidez contribuyen a lo establecido anteriormente, que son, como estuvo explicando un poquito mi compañera Alexa, lo que es el fondo de maniobra, que cuando hablamos de fondo de maniobra, este es uno de los marcadores financieros de liquidez que también se conoce como fondo de rotación o capital circulante. Este ayuda a conocer el equilibrio o desequilibrio financiero que hay en una empresa. Tenemos también lo que es la razón corriente, que la razón corriente también se conoce como ratio de liquidez inmediata. Y este es uno de los indicadores financieros más útiles para determinar la capacidad o incapacidad para cumplir con las obligaciones en un corto plazo que tiene una empresa. Y cuando hablamos de prueba ácida, esta también es conocida como liquidez seca, que esta es la prueba que se utiliza para permitir saber si la empresa es capaz de pagar las deudas en un corto plazo. Como podemos ver, tenemos la fórmula de cada una de ellas. Empezaremos con el fondo de maniobra, que fondo de maniobra es igual a activo corriente menos pasivo corriente. Lo que nos quiere decir esta fórmula es, con sus valores de interpretación, que si el fondo de maniobra es mayor o igual a cero, la empresa se encuentra en un equilibrio financiero. En cambio, si este es menor que cero, está en un desequilibrio. En cuanto a la razón corriente, tenemos que esta es igual al activo corriente sobre el pasivo circulante. En esta, si la razón corriente es menor a 1, la empresa presenta una incapacidad para cumplir con las obligaciones a corto plazo. En cambio, si esta es mayor a 2, cumple con las capacidades para manejar las obligaciones que está concebido a corto plazo. En cuanto a la prueba ácida, esta, como podemos ver acá, que también tenemos otra pequeña definición, dice que la liquidez seca es también conocida por muchos como prueba de ácido o liquidez seca. Esta responde a uno de los indicadores de liquidez más utilizados como indicador de la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones corrientes, esto todo a corto plazo, sin contar con la venta de sus existencias. Para esto se tendrá que hacer frente a obligaciones a través de los saldos de efectivo con lo que se cuenta. El indicador de la prueba ácida, como podemos ver, su fórmula es activo corriente menos el inventario sobre el pasivo corriente. Interpretando todo esto que nos dará de la fórmula, tenemos que si la prueba ácida es mayor a 1, la empresa cumple con la capacidad de cumplir con todas sus obligaciones a corto plazo. O sea, tendríamos todo en correcto orden, lo tendríamos al día. En cambio, si esta es menor a 1, la empresa cuenta con una incapacidad de cumplir con sus obligaciones. Estos indicadores financieros son muy importantes porque, como podemos ver, sus fórmulas son sencillas. Y gracias a estas fórmulas podemos determinar si tendremos o no liquidez en la empresa. Hasta aquí mi exposición. Los dejo con mi compañero Eliud, que estará hablando sobre la antigüedad promedio de inventario. Buenas. Como dijo mi compañero Nilda, mi nombre es Elio Montero y yo le voy a estar hablando sobre la antigüedad promedio de inventario y la antigüedad de créditos por ventas. Pero primero veremos qué es la antigüedad promedio de inventario. La antigüedad promedio del inventario es el número promedio de días que le toma a una empresa vender su inventario.
Es una métrica que utilizan los analistas para determinar la eficiencia de las ventas. La antigüedad promedio del inventario también se conoce como días de ventas en el inventario, mejor conocido con las siglas DSI. La fórmula para calcular la antigüedad de inventario es antigüedad de inventario es igual a CI, que viene siendo el costo de inventario, dividido entre CV, que es el costo de los bienes vendidos, por 365 días de un año calendario. Más al lado aquí tenemos un ejemplo de los datos. Por ejemplo, si tenemos una empresa que tiene un costo de inventario de 500 y un costo de bienes vendidos de 650, lo que hacemos es que dividimos los 500 entre 650 y ese resultado lo multiplicamos por 0.76. Lo multiplicamos por el 365, perdón. Y lo que le tomaría a esa empresa vender su inventario serían alrededor de 277 días. La edad promedio del inventario le dice al analista qué tan rápido un inventario pasa por una empresa en comparación con otra. Cuanto más rápido una empresa pueda vender inventario con fines de lucro, más rentable se vuelve. Sin embargo, una empresa podría utilizar una estrategia para mantener niveles de inventario más altos, para descuentos o esfuerzos de planificación a largo plazo. Si bien la métrica se puede usar como una medida de eficiencia, debe confirmarse con otras medidas de eficiencia como el margen de beneficio bruto antes de sacar conclusiones. La antigüedad promedio del inventario es una cifra crítica en industrias como ciclos rápidos de ventas y productos, como la industria de la tecnología. Una antigüedad promedio de inventario alta puede indicar que una empresa no está administrando su inventario de manera adecuada o tiene un inventario que es difícil de vender. La antigüedad de inventario siempre se verá influenciada por la rotación del mismo. La rotación de un inventario es la frecuencia con la que entra y sale la mercancía de una compañía. Bien, ahora les voy a estar hablando de lo que son la antigüedad de créditos por ventas. La antigüedad de los créditos por ventas es aquella que pretende determinar el plazo promedio que tienen las cuentas por cobrar, como una aproximación al tiempo que tarda desde que se efectúan las ventas a crédito hasta que son cancelados los compromisos por los clientes. Como en el caso de la antigüedad de los bienes de cambio, primero se debe calcular la rotación de deudores, que expresa la cantidad de veces que las ventas contienen el saldo promedio de deudores. La fórmula para calcular la antigüedad de créditos por ventas es antigüedad de créditos por ventas es igual a periodo por saldo promedio de los créditos por ventas entre las ventas a crédito. Este indicador permite conocer en general cómo están pagando los clientes, si existen diferencias entre el plazo, que otorga la empresa a sus clientes con la antigüedad de los créditos por ventas. Queda al descubierto el desfase que estarían produciéndose en la gestión de cobranzas. La importancia que tienen los atrasos en las cobranzas para la gestión financiera de la empresa repercute en la disminución de la velocidad del flujo de ingresos y como consecuencia la mayor necesidad de capital de trabajo que acarrea. Por ejemplo, si las ventas mensuales ascienden a 200,000 y el plazo de cobranza establecido es de 30 días, pero a través del ratio de la medición indica que la empresa cobra en realidad sus productos a los 35 días, esto implica que en el flujo de fondos de ese mes estarían faltando 33.333, lo cual se demuestra por el siguiente cálculo. Aquí podemos ver una fórmula que es para calcular el flujo. La fórmula dice que las ventas entre los días del mes que se tarda en vender por el retraso del ciclo.
Entonces tendríamos que las ventas son de 200,000. El mes sería de 30 más multiplicado por los 5 días de atraso. Eso daría un 33.333%. Es cuánto. Ahora los estaré dejando con mi compañero Diego. Saludos, mi nombre es Diego, le voy a estar hablando de la antigüedad de proveedores. Pásala. Antigüedad de proveedores. Esta es una consulta por sucursal por mes y de una o todos los proveedores que se puede obtener por una o todos los usuarios que generan compras. Se utiliza normalmente para determinar la antigüedad de un pasivo. Es una lista que ayuda a identificar qué facturas ya están vencidas y el importe que se debe mostrar, dadas como RFC, razón social, factura, descripción, fecha de recepción, fecha probable de pago, folio o C, monto y saldo. Ahora le voy a dejar con mi compañero Joan. Gracias. Bueno, yo les estaré hablando sobre los plazos de la cobranza de las ventas. Pásalo. Plazo de cobranza de las ventas. Es el proceso formal mediante el cual se transmite el cobro de una cuenta por concepto de la compra de un producto o el pago de un servicio. Esto incluye el pago de documentos como factura, pagarés, letras de cambio, otros títulos de valores, etc. Se dice que las ventas se realizan cuando se hace el cobro respectivo y es tan cierta esta frase que cualquier empresa comercial mantiene un adecuado capital de trabajo cuando genera efectivo por parte del pago de sus clientes. Por lo tanto, se considera la labor de cobranza de gran importancia en la administración. Siguiente. Política de la cobranza. La política de cobro de la empresa son los procedimientos que ésta sigue para cobrar sus cuentas una vez vencida. La efectividad de las políticas de cobro de la empresa se pueden evaluar parcialmente examinando el nivel de estimulación de cuentas incobrable. Una efectiva labor de cobranza está relacionada con la efectiva una política de crédito, por lo que se minimiza los gastos de cobro por cuentas difíciles o de dudosa recuperación. Una política de cobranza debe basarse en su recuperación sin afectar la permanencia del cliente. La empresa debe de tener cuidado de no ser demasiado agresiva en su gestión de cobro. Siguiente. Bueno, los diferentes procedimientos de cobro que aplica una empresa están determinados por su política general de cobranza. Cuando se realiza una venta a crédito, concediendo un plazo razonable para su pago, es con la esperanza de que el cliente pague sus cuentas en los términos convencidos para asegurar así el margen del beneficio previsto en la operación. En materia de política de cobranza se puede distinguir tres tipos, las cuales son políticas restrictivas, políticas liberales y políticas racionales. Es cuanto. Ahora viene mi compañero Edward a hablarles sobre los plazos de pago de las ventas. Saludo, mi nombre es Edward y estaré hablando sobre los plazos de pago de las ventas. La siguiente. Plazo de pago de las compras. La compra a plazo en una modalidad de transición que permite cancelar el producto adquirido mediante desembolso distribuido en diferentes periodos de tiempo. A esto se le puede llamar plazo de pago de las compras. También los pagos mensuales o planes de pago de plazos se aplican para distintas transiciones como compra a crédito o incluso pago de impuestos. Casi todas las transacciones comerciales requieren sobre lo que son de los plazos de pago sobre las compras. La siguiente. Cuando estamos hablando de plazos de pago,
Esto es un plazo que representa el periodo que representa el periodo que los clientes tienen para pagar un producto. Pedido facturado puede seleccionar en un plazo de pago en un presupuesto que influye hacia la pérdida de resultados y todos sus productos ya pedidos. En el caso de las compras, en casi cualquier establecimiento están disponibles los pagos mensuales sin intereses, ya sea mediante tarjeta de crédito o tarjeta de departamento, perdón, departamentales. El objetivo de la diferente pago sobre las compras es facilitar la liquidación de las deudas, haciendo que el consumidor no se quede sin recursos. La siguiente. Pásala. Aquí podemos ver en pantalla algunas características sobre la compra a plazo. Es un modo de pago que permite cancelar el bien adquirido mediante varios desembolsos que se llaman cuotas distribuidos en el tiempo. La idea es que el usuario no tenga que cancelar una única suma alta de dinero, quedándose sin recursos. Cada cuota tiene dos componentes, la amortización del principal de préstamo y los intereses o gastos financieros. Se suele utilizar esta modalidad sobre todo para adquirir bienes o servicios costosos como auto, inmuebles o viaje al extranjero. Cada persona, o para decirlo así, hemos utilizado esta forma de pago de diferentes cuotas, puede ser mensuales, quincenales o hasta semanal. Es cuanto. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima.